anticipación los temas y así aprovechen mejor las clases. ¿De acuerdo? Aunque siguen todavía inscribiéndose, creo que vamos a empezar la próxima semana las prácticas. Y ahora vamos a notar que quienes van a asistir, las primeras 2 prácticas van a ser evaluadas, 5 puntos cada una con lo que vamos avanzando de la materia, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ir ya empezando a acumular la nota práctica. Aparte de eso, quiero invitarles al curso de dermatología básica que todos los años organiza la Sociedad Cruceña de Dermatología. Hace 2 años por la pandemia se suspendió y ahora se está reiniciando. Es la próxima semana, no es obligatorio, pero sí les aconsejo si pueden asistir, realmente vale la pena. Sobre todo, además que el día sábado van al hospital de Jorochito, ven muchos pacientes muy interesantes, entonces, mis lentes están mal, entonces vale la pena que ustedes lo aprovechen, los que puedan. Ya les voy a mandar el contacto por el WhatsApp, el afiche para que ustedes puedan inscribirse, ¿de acuerdo? Entonces, ya los últimos... Vamos a dar inicio a nuestra clase. Por favor, me confirman si se está compartiendo. Sí, doctora. Perfecto, aquí hay unos compañeros que están ingresando. Ahí tenemos la bibliografía que mencionamos en la anterior clase, inclusive el atlas donde ustedes pueden también acceder para ver fotos, imágenes que están muy bien, son muy características. Bueno, vamos a recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, constituye el 15% del peso corporal y recordemos las principales funciones: el balance hidroelectrolítico, regula los cambios de temperatura, participa como un importante órgano de defensa, y esto desde la defensa física, ¿no? Como una barrera física, pero también una barrera inmunológica muy importante. También es parte del sistema neuroreceptor y participa también de la síntesis de la vitamina D. Está formada por 3 capas de la superficie a la profundidad: la epidermis, la dermis y la hipodermis. En esta imagen
ustedes pueden ver la epidermis, es una tinción de eosina hematoxilina, y las capas de la epidermis son esta capa formada por estas células cuboideas que son los queratinocitos, que es la capa basal. Después viene la capa espinosa, donde estas células se van cambiando de forma, van a formar los gránulos de queratina que se hacen más evidentes y se empieza a perder el núcleo a nivel de la capa granulosa, que es esta de aquí. Ustedes ven ya múltiples las células con los gránulos de queratina, y finalmente ya esta última capa, la más superficial, que es la capa córnea, con células anucleadas y que se van a ir desprendiendo de forma imperceptible normalmente de a poco. Otras células que se encuentran en la epidermis son los melanocitos, que son células dendríticas que a través de sus dendritas, de sus prolongaciones, se intercomunican con los queratinocitos y traspasan el principal pigmento de la piel, que es la melanina. Y las células de Langerhans, que también son estas células dendríticas, que son células que forman parte del sistema inmune, que son presentadoras de antígenos, captan los antígenos y los van a presentar después a los linfocitos. Aquí en esta imagen tienen ustedes la epidermis que acabamos de ver, y esta otra es la dermis. Esta es la dermis papilar, estas son las papilas dérmicas, y esta es la dermis reticular. Está conformado por el tejido conectivo, que a su vez se forma por fibras de colágeno, de reticulina, por fibras elásticas. Además hay otras células como fibroblastos, monocitos, macrófagos, mastocitos y dendrocitos. Y la sustancia fundamental que está fundamentalmente también conformada por proteoglicanos y glicosaminoglicanos. En esta otra imagen ustedes van a ver la epidermis, la dermis. A nivel de la dermis pueden ver los paquetes vasculares, linfáticos vasculares, el paquete superficial que está a nivel de la dermis reticular superficial, cerca de las papilas dérmicas, y el profundo que está más a nivel hipodérmico. También en esta imagen pueden ver otros organelos que se encuentran en la piel, las glándulas sebáceas adheridas al folículo, por eso se llama pilosebáceo, el músculo elector, y las organelas que forman parte del sistema neuroreceptor, y bueno, las glándulas sudoríparas también. Esto varía la cantidad dependiendo de la zona anatómica. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque vamos a ver a lo largo de la materia las enfermedades según su etiología, que puede ser infecciosa, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser micótica, pero vamos a ver también muchas enfermedades que tienen un fondo inmunológico. Entonces, yo quisiera que ustedes repasen en sus textos de fisiopatología o en medicina interna, que también está muy bien, algunos principios básicos de inmunología. Y entre esos principios básicos de inmunología, quiero que repasen un poquitito lo que son los estados de hipersensibilidad. Esto para que puedan entender algunas de las enfermedades que vamos a estudiar en la materia. Y los estados de hipersensibilidad es esa alteración del sistema inmune en el que
sobreactúa frente a ciertas sustancias, a veces propias, ¿no? Entonces, tenemos la clasificación de Gels y Coombs, y según esta clasificación tenemos 4 estados de hipersensibilidad, que me gustaría, les repito, que ustedes lo estudien un poquito para que puedan entender algunas enfermedades. La hipersensibilidad inmediata o tipo 1 se presenta rápidamente luego del contacto con el alergeno, que puede ser en minutos, puede ser en horas, o máximo, como en el caso de la urticaria, puede ser en 3 días. La unión del alergeno con la inmunoglobulina E se produce en las células cebadas, y esto lleva a la liberación de sustancias como la histamina, la serotonina, prostaglandinas y leucotrienos. Los alergenos más comunes son las plantas, los polvos y los alimentos. Ejemplos de estas enfermedades está la dermatitis atópica, alergias a medicamentos y alimentos, y el shock anafiláctico o anafilaxia. El diagnóstico es importantísimo, el de identificar el desencadenante, que en primera línea está la observación con que el paciente o el personal de salud identifica cuál puede haber sido el desencadenante, y otros estudios como prick test y de granulación de basófilos. Y después la cuantificación de inmunoglobulina E y la presencia de eosinofilia, descartando que hayan parásitos, son exámenes de laboratorio que son valiosos. La hipersensibilidad tipo 2 está mediada por IgG e IgM. Los anticuerpos específicos se van a fijar a las células blancos portadoras de antígenos. Se activa el complemento con una consiguiente lisis y fagocitosis de la célula blanco. La inmunoglobulina G va a favorecer a la citotoxicidad, que es llevada a cabo por células T citotóxicas o natural killer. Ejemplo de estas enfermedades está el síndrome de Wood-Pasteur, anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica, eritroblastosis fetal, enfermedad de Graves y los pénfigos y otras enfermedades ampollares que vamos a ver. La hipersensibilidad tipo 3 o por complejos inmunes se produce por anticuerpos del tipo IgM e IgG que se depositan en tejidos vascularizados. Estos van a producir o van a desencadenar en liberación de C3A y el C5, liberación de leucotrienos, prostaglandinas, histamina, serotonina y otros mediadores. Ejemplos de estas enfermedades: lupus eritematoso sistémico, reacciones por sueros hiperinmunes o anticuerpos monoclonales, neoplasias malignas con antígenos tumorales solubles y vasculitis, que también vamos a ver en la materia. El diagnóstico es fundamentalmente por histopatología y también por inmunohistoquímica. La hipersensibilidad tipo 4 o retardada está producida por linfocitos T, no es producida, no hay anticuerpos, no es mediada por anticuerpos. Hay una gran liberación de citoquinas que provocan una respuesta inflamatoria crónica. Hay una abundante cantidad de macrófagos y se caracteriza por desarrollo de granulomas. Ejemplo de enfermedades: dermatitis de contacto, granulomas por microorganismos intracelulares y rechazo de aloinjertos. Y las pruebas diagnósticas están el test del parche, candidina, tuberculina, PPD, coccidioidina, lepromina, histoplasmina. Y estas van a ser relevantes siempre y cuando haya un cuadro clínico que les acompañe. O sea, solo el laboratorio sin una clínica no tiene un valor diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repasar un poquito esos temas. Les repito,
porque además ustedes en la carrera no tienen una materia propiamente de inmunología. Entonces, en cada materia que se toca en estas entidades inmunológicas, ustedes tienen que aprovecharlas, pero tienen que estudiar por su cuenta, porque les repito, ustedes no tienen como materia en el programa de la carrera inmunología, así que tienen que estudiar mucho por su cuenta. Semiología. Nosotros dijimos la semana pasada, hablamos de la importancia que le vamos a dar al diagnóstico clínico. En eso nos vamos a basar. El laboratorio es importantísimo, nos va a ayudar a identificar enfermedades, a confirmar diagnósticos, pero la clínica es insustituible, ¿de acuerdo? El criterio médico se basa en el reconocimiento de los signos y de los síntomas y en el planteamiento de los diagnósticos clínicos. Y especialmente en la primera parte de la materia, la clasificación de las enfermedades está hecha no en base a etiología, o sea, no vamos a hablar enfermedades bacterianas, enfermedades virales, enfermedades inmunológicas, no vamos a hablar así. Vamos a hablar en base a los diagnósticos clínicos, a plantearnos diagnósticos diferenciales según la clínica, ¿de acuerdo? Y todo esto va a ser, es muy importante que ustedes lo recuerden, porque ya lo han pasado en semiología, en tercer año, y que sepan que es parte del diagnóstico dermatológico. Bueno, la historia clínica es como la que ustedes ya saben hacer. Hay que valorar, hay que preguntar tiempo de evolución, hace cuánto tiempo tiene el problema, con qué relaciona. Ahora, cuando preguntamos con qué relaciona su problema a nuestro paciente, es posible que lo que piense, que el paciente piense no tenga una base real. Eso puede suceder. Pero primero tenemos que escucharle. Y nosotros después decidiremos si esa información es relevante o no es relevante. ¿Qué síntomas tiene? Vamos a ver que el prurito, o el picor, como se dice comúnmente, pero nosotros vamos a utilizar el término prurito, es un síntoma muy, muy frecuente en la patología dermatológica. Sin embargo, puede haber también ardor, puede haber dolor o puede haber anestesia también. Y entonces también tenemos que pensar qué enfermedades pueden llevarnos a no sentir en ciertas áreas de la piel. Los antecedentes patológicos, personales, familiares, antecedentes alérgicos también son de importancia. El diagnóstico morfológico lo vamos a llevar a cabo a través del reconocimiento de las lesiones elementares. Y el diagnóstico topográfico a través de reconociendo cuál es el patrón característico de distribución de estas lesiones. Las lesiones elementares se dividen en primarias y secundarias. Las primarias, vamos a repasar las más importantes, las más frecuentes. Mácula. Mácula es un cambio plano circunscrito en el color de la piel. El color de la piel puede variar, puede ser rosado, rojo, puede ser hipercrómico, hipocrómico, va a depender de cuál sea el pigmento, si es la hemoglobina, si es la melanina, ¿verdad? Entonces, cuando hay un cambio de color rojo, rosado, decimos que es eritema, siempre y cuando al hacer una digitopresión, o sea, al apretar la piel, el color rojizo desaparece. Ahí decimos que es una mancha o mácula, o puede ser un cambio generalizado, decimos que es eritematoso, porque se produce por vasodilatación. De lo contrario, si el color es rojo y al apretar no desaparece, vamos a decir que es una mancha purpúrica. ¿Y por qué?
porque esa hemoglobina, ese color rojo, no desaparece porque hay una extravasación de hematíes al intersticio. Entonces, el cuadro es potencialmente mucho más, puede ser más severo que en el caso de que sea eritema. Si las manchas son más grandes o máculas, manchas o máculas es válido. Si la púrpura se caracteriza por máculas mayores a medio centímetro, decimos que son equimosis. Y si son menores, decimos que son petequias. Cuando tiene un color morado o verdoso, puede deberse a pigmentos sanguíneos. Y cuando esa mácula o mancha tiene color café, negro o blanco, se va a deber a trastornos de la melanina. Entonces, cuando describimos una mácula, tenemos aquí una imagen a la derecha. Vemos bastantes máculas en realidad, máculas y manchas. Algunos autores dicen que más de medio centímetro es mancha. Aquí vemos unas máculas hipocrómicas, redondeadas, de bordes bien definidos. Perdón. Máculas hipocrómicas, redondeadas, de bordes bien definidos, y que, bueno, están localizadas en la región dorsal. Esta imagen de que tienen abajo, en la derecha abajito, es para ver a qué nivel pueden estar los pigmentos. Puede ser en la dermis, puede estar en la dermis profunda, en la dermis superficial, en la dermis y en la epidermis, y eso también tiene bastante valor. Un minutito, por favor, les voy a pedir. Bueno, seguimos. Pápula es una elevación palpable de consistencia sólida circunscrita de la piel inferior a 1 centímetro de diámetro. Puede tener un origen epidérmico o dérmico. Una placa es una lesión elevada cuya altura es mayor en relación a su extensión y mide más de 1 centímetro de diámetro. Aquí a la derecha, la imagen superior derecha, vemos pápulas que son, en realidad tienen una forma, algunas redondeadas, otras poligonales, tienen una superficie lisa y tienen una coloración eritemato-violácea. Pero las lesiones elementales características son pápulas. Ahora, aparte, tenemos que describir la forma, el color y la localización. También están en la región dorsal. Y aquí, en esta otra imagen, vemos de nuevo a qué profundidad puede estar el infiltrado. Si se acaba el tiempo, van a entrar al mismo link, por favor. Nódulo es una masa palpable, sólida, circunscrita, superior a 1 centímetro de diámetro. Puede ser dérmico o ser parte del tejido celular subcutáneo. Cuando ustedes palpen un nódulo o un tumor, que un tumor es una formación sólida elevada o no a mayor de 3 centímetros, siempre tienen que palpar si está adherido a planos profundos y a planos superficiales. Cuando está adherido a planos superficiales, seguramente es
está formado en la hipodermis, en la dermis, pero también compromete la epidermis. Pero si está móvil a planos superficiales y profundos, seguramente está solamente en el tejido celular subcutáneo. Pero si está adherido a planos profundos, tenemos que pensar qué estructuras hay debajo. Y entonces puede ser tejido óseo, puede ser articulaciones, puede ser músculo, varias opciones, y entonces tenemos que pensar en que el problema no está solo a nivel de la piel. Aquí tenemos una imagen. Los nódulos, los tumores generalmente se palpan más que se ven, pero en estos casos, como en este, se ve, aparte de palpar, también se ve que es una lesión, va a ser de consistencia sólida. Aquí se trata de en realidad es un quiste, porque tiene un contenido que no es sólido, porque es grasa, es un quiste sebáceo. Aquí al centro tiene un orificio que es un tapón producido por un tapón de queratina. Puede suceder que ese tapón de queratina, que ese orificio esté cerrado y sea un quiste sebáceo, que es los más frecuentes en la piel, completamente benignos. Entonces, quiste es una masa palpable de contenido viscoso o semisólido originados en la cápsula. Tienen una cápsula. Vesícula es una lesión elevada inferior a medio centímetro que contiene un líquido claro. Una ampolla es una lesión elevada de contenido líquido mayor a medio centímetro de diámetro, y una flictena es una lesión elevada de contenido líquido mayor a 5 centímetros. En las imágenes vemos en realidad esto viene a ser una ampolla porque mide hasta un poco más de 1 centímetro. ¿Qué más vamos a describir? Es una ampolla que es tensa, es una ampolla tensa, que no tiene ninguna otra lesión en su base y que tiene un contenido seroso claro. En cambio, en la imagen inferior vemos ampollas y algunas con tendencia a ser flictenas, que son de paredes flácidas, son ampollas flácidas. Y aquí en algunas tiene esta coloración en la superficie de la piel eritematosa o eritematopurpúrica. Pero en este caso las ampollas son flácidas y que también tiene un contenido seroso. Pústula es una lesión elevada con un fluido amarillento en su interior. Aquí tenemos una pústula. Esta puede ser también unilocular, puede ser bilocular. ¿Cómo vamos a describir entonces aquí pequeñas pústulas que están sobre una base eritematosa? Porque si nosotros hiciéramos digitopresión en esta zona, iba a desaparecer. Entonces nuestra descripción tiene que ir incluida esta coloración, este cambio de coloración en la base de la pústula. Aquí hay una pústula, aquí hay otra más pequeñita. Y aquí a la derecha, ¿cómo vamos a describir estas lesiones? Esta de aquí de la derecha. ¿Alguien quiere decirme esta de aquí que estoy marcando? Una mácula, doctora. Mácula. ¿Y de qué color? De color blanco. Hipocrómica. Se puede decir blanca, o podemos decir hipocrómica o acrómica. Si es completamente blanca, también será acrómica. Muy bien. Abón o roncha es una tumefacción transitoria que dura menos de 24 horas en el mismo lugar y que tiene una coloración rojiza. A veces puede tener un área como más clara por la vasoconstricción, pero en términos así para que generales la coloración es rojiza. Aquí tenemos abones o ronchas. Lesiones secundarias.
Aquí hay otras, no voy a mencionar todas, y estas las tienen ustedes en el libro, pueden ir leyendo. Costra es el exudado seco, que puede ser ceroso, purulento, mixto, y en estos casos se conoce como melicérico o hemorrágico. Escoriación es la excavación poco profunda, secundaria al rascado. Puede ser lineal o puntiforme. Cuando hay escoriaciones, quiere decir que hay prurito, o en caso de que no sea una patología pruriginosa, podría significar una compulsión. Cuando el paciente no puede expresarse, sea que sea un niño muy pequeño o un adulto mayor o alguna persona con algún tipo de deficiencia, que no nos pueda decir si tiene prurito o no, el hecho de tener escoriaciones por rascado nos habla de que el problema es pruriginoso. Exfaselación o erosión es la pérdida superficial de sustancia, lo que nos tiene que diferenciar de la úlcera, porque es la pérdida epidérmica de espesor total. En el caso de la erosión, cuando ese tejido se recupera, no va a dejar cicatriz, puede hasta dejar una mancha, una mácula residual, pero no va a haber una cicatriz en sí, un cambio de tejido. En cambio, en la úlcera, esta pérdida de sustancia sobrepasa la membrana basal y por lo tanto, al recuperar este tejido, va a dejar una cicatriz. Cuando describimos una úlcera, tenemos que describir la forma, bueno, por supuesto la localización, la forma, los bordes y el fondo. Aquí tenemos en la parte superior mostrando cómo sobrepasa la membrana basal, lo que divide la epidermis de la dermis. En esta otra imagen es una imagen de una úlcera varicosa, que después vamos a verla de nuevo cuando hablemos de la patología en sí. Acuérdense que tenemos que describir la localización, está en la cara malleolar interna de la pierna o tercio inferior de la pierna. Vemos que es irregular, vemos que no es muy profunda, que los bordes son planos, que alrededor hay un tejido de una coloración más oscura y que el fondo tiene este tejido rojo, que es el tejido de granulación, con áreas de tejido amarillento, que es la fibrina. Fisura es una grieta, o sea, una pérdida de sustancia estrecha en forma lineal. La cicatriz es una secuela de una úlcera cutánea o herida, resultado de la reparación tisular. Escama. Las escamas son células basales epidérmicas que se van a ir desprendiendo anormalmente, que se han acumulado, anormalmente y se hacen visibles. Hay personas que tienen la piel seca, especialmente las personas que tienen algún grado de atopía. Después vamos a repasar para ver qué es la atopía. Y que no es que estén enfermas, pero tienen la piel seca, y eso se evidencia sobre todo cuando hace frío en los sures, etc. Pero en otros estados, la presencia de escamas es una anormalidad. Ahora, una escama tiene diferentes características. Puede ser escamas furfuráceas, que cuando son muy finas, pueden Entonces decíamos que las escamas pueden ser escamas furfuráceas cuando son muy finas, pueden ser imperceptibles. A veces necesitamos hacer una maniobra, un raspado, para evidenciar la presencia de escamas. Pueden ser escamas blanquecinas, plateadas, amarillentas, adheridas, no adheridas. Todo eso también se debe valorar. Atrofia es el adelgazamiento y transparencia de la piel con pérdida de los pliegues cutáneos.
Lichenificación es el aumento del grosor del pigmento e hiperlinearidad de la piel. Y esclerosis es la pérdida de la elasticidad de la piel. Aquí en esta imagen vemos la presencia de escamas furfuráceas diseminadas, generalizadas, y hay algunas aquí que son un poco laminares, ¿no? Esto se presenta en una enfermedad genética que es una ictiosis. En esta imagen superior derecha vemos lichenificación, que si bien que en su libro no está como una lesión elemental propiamente, pero creo que vale la pena ponerla en este sector para que no la olviden. Es una alteración que es producida por un aumento del grosor de la piel, un aumento del pigmento y una hiperlinearidad, un aumento de las líneas de la piel, y se da en procesos que son crónicos, ¿no? Generalmente por rascado. Y aquí tenemos una placa de esclerosis. En realidad, al verla solamente vemos un cambio de coloración, una piel acastañada, una coloración hipercrómica, pero se evidencia en realidad la esclerosis al palparla, la lesión, donde no se ve que está, no se puede plegar, ¿no? Se hace como una pequeña pinzamiento de la piel y no se puede plegar. Entonces se identifica la esclerosis. Bueno, entonces, a ver, ¿quién puede, resumiendo, en esta imagen, qué lesiones elementales ustedes reconocen? Cualquiera de ustedes puede activar su micrófono y decir. Una vesícula. Vesículas. ¿Cómo son esas vesículas? Menores a 0,5 centímetros y presentan líquido claro en su interior y su base es de aspecto limpio. Ya, son tensas, de un contenido ceroso, citrino. Muy bien. ¿Qué más? Hay máculas, doctora. ¿Máculas de qué color? Rojo violácea y algunas hipocrómicas. Algunas hipocrómicas e hipercrómicas. Y aquí, ¿aquí qué hay? Costras. Costras, muy bien. Se van a acordar que cuando hay costras significa que hay desecación de contenido líquido. Entonces, si hay costras, o ha habido un exudado, o han habido vesículas, o han habido ampollas. ¿A qué? Si vemos estas lesiones, vamos a pensar en enfermedades que se caracterizan por ¿cuál de las lesiones? ¿Por manchas, por costras o por vesículas y ampollas? Las lesiones más características en esta imagen y lo que nos tiene que llevar a buscar las enfermedades son en las ampollas y en las vesículas. Las manchas en este paciente son residuales, no fueron las lesiones primarias, no es lo que apareció primero, fueron las vesículas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ups. Lo cerré ahorita y todavía me falta terminar esto. Vamos a completar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí?
Bueno, entonces sigamos hablando de semiología dermatológica. Dijimos que tenemos que describir la forma, la consistencia, el color, la distribución, los bordes y la superficie. Y en cuanto al diagnóstico topográfico, ustedes a medida que vayamos estudiando, vamos a ver que hay enfermedades que tienen preferencia por presentarse en la región centrofacial, en el cuero cabelludo, en los pliegues o en los pliegues de extensión, en el área genital, en las regiones palmoplantares. Eso también es parte de la clínica y también nos va a llevar a nuestro diagnóstico clínico. En cuanto a terapéutica, la base del tratamiento, lo más frecuente e importante en el tratamiento dermatológico es el tratamiento tópico y no debe ser menospreciado, ¿de acuerdo? No puede ser que prescribamos sin tener en cuenta nuestros diagnósticos. Por más de que hay personas que porque son cremas no le dan importancia, pero eso no es correcto. Lo correcto es que nosotros hagamos un diagnóstico en base a la clínica. Podemos presentar varias opciones de diagnóstico, podemos pedir laboratorio para confirmar uno u otro y a veces podemos también hacer pruebas terapéuticas. Puede ser que no tengamos un diagnóstico conclusivo y tengamos que optar por un esquema terapéutico, pero con diagnóstico presuntivo, aunque no esté confirmado, pero con un diagnóstico presuntivo. En cuanto a la terapéutica tópica, el principio activo puede ser soluciones, cremas, pomadas, ungüentos, geles, polvos. Eso depende ahí la zona anatómica que va a ser tratada, la patología y también el principio activo. En cuanto a los principios activos, pueden ser antimicrobianos y antiinflamatorios, lo más importante. Hay otros, pero esos son los más importantes. Y entre los antiinflamatorios, lo que vamos a usar más son los corticoides. Y aquí les vuelvo a hacer énfasis en la importancia de prescribir con criterio. Aunque sean tratamientos tópicos, son medicamentos y deben ser prescritos adecuadamente. Hay que recordar que los corticoides tópicos pueden ser del grupo de los fluorados o de los no fluorados. Los fluorados tienen mayor potencia y por ende también tienen mayores efectos colaterales. ¿Cuáles son esos efectos que se producen por usarlos durante mucho tiempo? Atrofia, púrpura, foliculitis, estrías, hipertricosis, hipopigmentación, dermatitis perioral y glaucoma cuando se usan en el rostro. Ejemplos: está el clobetasol y el dipropianato de betametasona. Y entre los no fluorados, que son de menor potencia y por ende tienen menos efectos colaterales, ejemplo, está la hidrocortisona y la desonida. En cuanto a los tratamientos sistémicos, vamos a usar corticoides, preferentemente prednisona. Lo que más uso es prednisona. Antimicóticos, desde mistatina, desde imidazólicos como ketoconazol, fluconazol, terbinafina también. Antihistamínicos que son de primera generación, que son más sedantes, a otros de última generación que no producen tanta sedación. Y de los antibióticos, los que vamos a usar más son los que cubren estreptococo beta-hemolítico y estafilococo aureus, y estos son la dicloxacilina, se usa penicilinas, cefalosporinas de primera línea y macrólidos. Entonces también me gustaría que ustedes vayan recordando en su parte de dermatología estos medicamentos. Muy bien,
¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? En cuanto a la clase, a lo que hemos hablado, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, ¿cuáles eran los tipos de escama y cuál era su diferencia? Escama furfurácea, escama laminar, escama plateada, amarillenta, gordurosa, adherida o no adherida. Bueno, ahora, la próxima semana comenzamos prácticas. A ver, el día lunes tenemos alumnos que están, a ver quién pasa el día lunes del grupo A2. Tres voluntarios del grupo A2. Bueno, tienen que haber voluntarios, si no voy a llamar igual. Y si no están presentes van a tener falta. Yo, doctora. Brenda, Patricia y Chicarriga. ¿Brenda? Brenda, Patricia y Chicarriga. ¿Ya? ¿Quién más? Yo, doctora. Viviana Patricia Gutiérrez. Ya, ¿uno más? Edimar Corrales, doctora. Muy bien, a ver, voy a anotarlos, que se me borró. Grupo A2. Edimar Corrales. Sí, doctora. Brenda. ¿Qué apellido? Brenda, Patricia y Chuta. Brenda y Chuta. ¿Y el Riva. tercero me dijo? Viviana Patricia Gutiérrez, doctora. Viviana. Los espero a las 8:30 en punto. Estamos entrando a las 8:30. Tienen que estar con su mandil, con su pijama, con su barbijo KN95. ¿Ya? Me van a estudiar bien este tema. Viviana Gutiérrez. Ellos van el día lunes. Vamos a hacer ya de una vez quienes van el día martes. El día lunes, a ver quién le toca el día martes. Creo que es A1, el martes, A1. Noemí Aiza, John Barreto, Santiago Bazán. ¿Voluntarios? Yo, doctora, Pablo Fernando Eid Ayala. Eid Pablo Fernando, muy bien. ¿Quién más? Aiza Noemí. Aiza. Sí, doctora. Aiza Hinojosa Noemí. No te tengo en la lista. Ah, sí, perdón. Número 1. Primera. Noemí Aiza. Ya. ¿Y un tercero? Yo, doctora. ¿Quién es? Carla Yuga. Carla Yugar. Perfecto. Los espero el martes. Sigamos. El día miércoles. Yo, doctora. Bruna Souza Ferreira. El día miércoles es del grupo A3. Eso. ¿Me repites tu nombre? Ferreira Souza Bruno. Ah, no, espera un minuto.
¿Alguien más? Yo, doctora. doctora Catherine Bernal. Bruna Ferreira. Bernal, Catherine. Sí, doctora. Natalia Mena, ¿Y alguien? doctora. Yo, doctora. Bernal y Natalia Mena. Natalia Mena. Ya. Perfecto. Para el jueves. Yo, doctora. Camila Zabalado. ¿Quién más? Yo, doctora. Yo, doctora. Ya, hay dos más. ¿Me dicen sus nombres? Quiroz Solís Wilson, doctora. Hinojosa Tracy. Camila Zabalado. Hinojosa. Hinojosa Tracy. Y perdón, Quiroz Solís Wilson. ¿Me repite un poco mejor? Quiroz Solís Wilson. Quiroz Solís Wilson. Gracias. Y del viernes. Boris Flores, doctora. Yo, doctora. Alexander Contreras. Mauricio Sarabia. Solo Boris tres. Flores, doctora. Mauricio Sarabia, doctora. Boris Flores, doctora. Solo Fabiana tres Vargas, puedo. doctora. Esperen Por un favor. minutito, ¿ya? Ok. El viernes es el A5 a las 8:30. Ver lista. A ver, para que sea más equitativo, vamos a hacer por lista, así voy a ir del primero y del último. Contreras o, Sí. o Yale, ¿le interesa? Contreras, sí. A Yale también. A mí también. Entonces, Alexander, Contreras, le interesa, y a Yale Camilo también. Entonces nos iremos al medio, a ver, al número 6, a Gabriel Siqueira. ¿Le interesa comenzar? Sí, doctora. Sí, comienza, ya. Muy bien. Entonces ya tenemos los grupos de 3 que comienzan esta semana y la próxima semana. Van a ser evaluadas 5 puntos las evaluaciones de lo que vamos a ir avanzando, ¿ya? Ahora les voy a pasar por el WhatsApp el contacto del grupo del seminario del curso de dermatología básica para el que esté interesado. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿El grupo A3 comenzaríamos mañana? ¿O se comenzaría mañana? No, todo la próxima semana. Ah, vale, doctor. Todo la próxima semana. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Bueno, chicos, si no hay más comentarios, si no hay preguntas, la lista no la estoy tomando ahora porque todavía no han terminado las inscripciones. Entonces, vamos a esperar un poquito más. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Sí. Dijo en el segundo piso del hospital San Juan de Dios, ¿no? San Juan de Dios, segundo piso, consultorio 9, pero no les van a dejar entrar. Así que ustedes me suben las gradas y me esperan ahí y yo los voy a ir a buscar para que entren.
Todavía no se están entregando los carnets. Ya, doctora, gracias. Doctorita, una pregunta. Con lo respecto a lo que usted dijo sobre adición, lo que nos falta adicionar, entonces, nos van a acomodar, supongo, en las prácticas después. Claro. Ok, Que sí. vale. ¿Ya? Bueno. Muchas gracias. Tengan una buena semana, cuídense mucho y estudien. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego, doctora. Hola, doctora.